Bien, aquí vamos a estar viendo ahora lo referente a las herramientas para la toma de decisiones. Por lo tanto, vamos a encontrarnos con el análisis fundamental versus el análisis técnico. En general, en el mundo bursátil hay cierta oposición con respecto a esto. Hay personas que solamente se enfocan en análisis técnico y dejan de lado lo del análisis fundamental y viceversa. Inclusive los más fervientes defensores del análisis técnico dicen que ya en el precio está todo descontado. Bien, tanto lo que son los balances, tanto lo que son las noticias, los fundamentales, pero desde mi punto de vista creo que es importante ver esto como algo integrado, es decir, que la interpretación que podamos hacer tenga un poco de todo. Entonces, el análisis fundamental y el análisis técnico para mí deberían ir de la mano. El análisis fundamental busca determinar un precio a partir del análisis de la información económico-financiera de una empresa, proveniente de sus estados contables que proporciona, versus el análisis técnico que busca predecir el precio de la acción a futuro, mediante gráficos e indicadores tomando como base la historia pasada, volúmenes negociados e información de precios pasados. Bien. En cuanto al análisis fundamental, podemos decir que hay ciertas variables clave de una empresa. Se basa en el estudio de variables clave de una empresa como la rentabilidad, el crecimiento, el aumento de los beneficios y riesgo de la inversión. La evaluación de acciones mediante análisis fundamental es un ejercicio teórico que básicamente intenta determinar el precio justo. No debe confundirse obviamente con el precio de mercado, que incorpora, aparte de elementos objetivos, también la subjetividad. O sea que el análisis fundamental busca determinar si el precio de una acción en el mercado verdaderamente refleja el valor y las perspectivas de la empresa, que surgen de su información contable y fundamental. En cuanto a los métodos de evaluación más importantes, se pueden mencionar la evaluación por flujo de fondos descontado, es el más adecuado y obviamente del cual surgen las mejores estimaciones sobre el precio justo de una acción. Consiste en proyectar ingresos y egresos de una empresa y calcular el valor presente de sus beneficios. Otro de los métodos de evaluación son la de los comparables o por múltiplos. Aquí combinan la información de los estados contables con la de los mercados, principalmente precios, para determinar oportunidades de compra o venta. Y también tenemos la del valor patrimonial, que usa la información de los estados contables para determinar el valor de las acciones, dividiendo el patrimonio por la cantidad de acciones que componen el capital social. En cuanto a los estados contables, podemos decir que son documentos que contienen información sobre el desempeño pasado de la empresa. Y esta info expone la situación económico-financiera de una compañía a una fecha determinada o un ejercicio económico que puede ser anual o trimestral generalmente. Entonces podemos destacar 4 documentos o 4 estados contables: el estado de situación patrimonial, el estado de resultados, el estado de origen y aplicación de fondos y el estado de evolución del patrimonio neto. En cuanto al estado de situación patrimonial, refleja el balance de la compañía en un momento dado, es decir, la relación entre el conjunto de bienes y derechos a cobrar y el conjunto de deuda y obligaciones a pagar. Aquí es lo referente a activo, pasivo y patrimonio neto que vimos en módulos pasados. En cuanto al activo, se puede decir que es el conjunto de bienes y derechos a cobrar y se clasifica en activos corrientes y no corrientes. Los corrientes son los que pueden liquidarse, bien, transformarse en dinero en un plazo menor a un año a partir de la fecha de balance. Y los no corrientes son los que se pueden transformar en dinero en un plazo superior al año. Entonces, el activo total va a ser igual al activo corriente más el activo no corriente. En cuanto al pasivo, ya del lado derecho de la ecuación vemos que es el conjunto de deudas y obligaciones a pagar. Se clasifican de acuerdo al plazo de exigencia de cancelación. Pasivos corrientes deben pagarse con un vencimiento menor a un año a partir de la fecha de balance. Los que son a partir del año, es decir, superior al vencimiento del año, son los pasivos no corrientes. Pasivo total igual a pasivo corriente más pasivo no corriente. Y el patrimonio neto
es la diferencia entre el activo y el pasivo. Dentro del patrimonio se incluyen cuentas como capital social, que es el aporte de capital de los accionistas, o resultados no asignados, que son las ganancias o pérdidas de la empresa en el pasado. O sea que en resumen el activo es financiado por fondos de terceros, pasivo, y fondos propios, el patrimonio neto. Bien, tenemos debajo ya la ecuación, patrimonio neto, activo corriente más activo no corriente, es el activo total menos pasivo corriente menos pasivo no corriente, que es el pasivo total. El estado de resultados son las pérdidas y ganancias de una empresa en un periodo dado y se registran las ventas y los costos asociados a las mismas en un lapso de tiempo que puede ser un año o 3 meses. El estado contable se elabora en base al criterio de lo devengado, por lo tanto los ingresos y egresos de efectivo no se reflejan exactamente. Se registran los ingresos o egresos del periodo en que se originó el hecho independientemente de que se haya cobrado o pagado. Eso significa el criterio de lo devengado. Aquí vemos un esquema básico del estado de resultados, por lo tanto tenemos lo que son las ventas, se le restan los costos de mercaderías vendidas y quedamos con la utilidad bruta. Luego restamos gastos de administración, de comercialización y otros gastos y tenemos ya el resultado operativo. Si a eso le sacamos los intereses y sumamos o no ingresos extraordinarios, nos quedan resultados antes de impuestos. Luego restamos los impuestos y nos queda el resultado neto del periodo. Así es básicamente un esquema general. El estado de origen y aplicación de fondos también se llama estado de flujos de efectivo. Muestra los movimientos de dinero que realizó la empresa durante el ejercicio. Por lo tanto, representa las fuentes de ingreso de dinero y el uso que se le dieron. Y el estado de evolución del patrimonio neto nos permite analizar cuáles han sido las variaciones en su composición. O sea que nos muestra un poco lo que es la evolución del patrimonio neto de los accionistas. En cuanto a los métodos de evaluación, vamos a encontrar la evaluación de flujo de fondos descontados, que era el primero que habíamos hablado. Aquí este método requiere determinar primero que nada el horizonte de tiempo. Por lo general se toman 5 años. Luego se estiman los flujos de fondos futuros y se pueden estimar las ventas, la demanda, costos de mercadería, gastos de comercialización, son los más comunes. También se proyecta cuánto se venderá, cuándo se venderá y cuándo se cobrará esta rotación misma. Y se estima también cuál será el nivel de endeudamiento. ¿Será de corto, mediano o largo plazo? Una vez evaluadas todas estas estimaciones, se procede a determinar el precio justo de la acción y compararlo con el de precio de mercado. En cuanto a los ratios o índices financieros, vamos a encontrarnos por varios grupos. Por un lado tenemos el grupo de los ratios de rentabilidad, el ROA, Return on Assets o retorno sobre los activos. El ROA es una ecuación interesante, es el cociente entre el resultado operativo menos impuestos sobre el activo total. También otra forma de verlo es el resultado operativo menos impuestos sobre el patrimonio, el pasivo total más el patrimonio neto. Bien, que eso vendría a ser también desglosando un poco lo que es el activo total. También vemos lo que es el ratio de ROE, Return on Equity, así que es el retorno sobre el patrimonio neto. Este es el resultado neto del periodo sobre el patrimonio neto. Este índice, el EBITDA, es muy común y muy utilizado por los inversores experimentados en el mundo de la bolsa de valores. Estamos hablando de que son las ganancias antes de intereses, impuestos y depreciaciones y amortizaciones. El EBITDA es igual al resultado operativo más amortizaciones más depreciaciones. En inglés estas siglas son Earnings Before Interest, Taxes, Depreciations and Amortizations. Eso sería básicamente el EBITDA. Este, por su lado, no es un ratio en sí, es un valor absoluto. Es el más usado, como habíamos comentado, por los analistas a la hora de evaluar las empresas cotizantes y para realizar sobre todo evaluación por múltiplos. La razón de sumar las amortizaciones y depreciaciones al resultado operativo es porque en la práctica misma no reflejan una salida de dinero, sino que representan la pérdida de valor de los activos usados para el ciclo productivo.
Otro grupo, habíamos visto los ratios de rentabilidad, ahora vemos los ratios de endeudamiento, muestran la relación entre el uso de los fondos aportados por los accionistas versus los fondos aportados por los acreedores. El ratio es igual al pasivo total sobre el patrimonio neto. Y también tenemos índices de solvencia. Este ratio o índice responde a cuánto se obtendría si la empresa quiebra y se vendieran todos sus activos para cancelar los pasivos. Este ratio es el activo total sobre el pasivo total. Pero si a este ratio lo hacemos un poco más en detalle y nos encontramos con el índice de liquidez, vamos a mostrar cuántos pesos del activo de rápida liquidez tiene la empresa por cada peso de deuda de corto plazo. Este ratio de liquidez es el cociente entre el activo corriente y el pasivo corriente. Pero todavía hay un ratio mucho más profundo, que es el de la liquidez ácida, la prueba ácida. Es decir, cómo el activo corriente, bien, que tiene la cuenta bienes de cambio, ante una urgencia que son más difíciles de liquidar, este índice los excluye, ¿sí? Esta prueba ácida es el cociente entre la diferencia, por un lado, del activo corriente menos los bienes de cambio, es decir, le quitamos lo que es la parte de mercaderías, sobre todo, que son los bienes de cambio en una empresa que se dedica a la producción o venta de bienes, y lo dividimos sobre el pasivo corriente. Por lo tanto, el activo corriente que tiene la cuenta bienes de cambio, ante una urgencia, ¿sí? Que son más difíciles de vender, obviamente este índice los excluye. Por lo tanto, la prueba ácida es mucho más profunda en sí, ante momentos de eventualidades en el mundo de las empresas, en el mundo económico. También, como habíamos dicho, teníamos la evaluación por múltiplos, el PER, Price to Earnings. Este es el cociente entre el precio de mercado de una acción y la ganancia por acción. Nos indica la cantidad de años que se necesitan para pagar el precio de una acción. O sea que es el precio de mercado sobre ganancia por acción. En cuanto a la cotización versus valor libre, relaciona el precio de mercado de la acción con el valor que surge del balance de patrimonio. Entonces, también se llama valor libro. Es el precio de mercado sobre el patrimonio neto. Bien, ahora vamos a empezar a ver un poco lo que es análisis técnico y aquí sí vamos a empezar a entrar un poco más en detalle porque vamos a ver un poco de gráficos. Aquí vamos a terminar de ver esta parte referente a lo que es el PowerPoint y la información que nos brinda, pero vamos a empezar a ver un poco de gráficos para entender de qué se trata el análisis técnico. Por un lado, vamos a entender las premisas, que como había dicho en otros módulos, el mercado lo descuenta todo, el precio contiene la información relevante para predecir el movimiento futuro del mismo. Los precios se mueven siguiendo una determinada tendencia o patrón, alcistas, laterales, bajistas. La historia se repite según los analistas técnicos. Los comportamientos pasados de los precios volverán a ocurrir en el futuro. En eso se basan. Hay distintas herramientas. El uso de gráficos y de indicadores es lo que más se utiliza por parte de los analistas para predecir el movimiento a futuro de un activo financiero. Principales patrones, obviamente los vamos a ver en práctica más adelante con el TradingView. Esta herramienta es súper interesante. Bueno, aquí vemos patrones hombro, cabeza, hombro invertido, hombro, cabeza, hombro, doble bajo, doble alto, triple bajo, triple alto, o también se le dice doble piso, doble techo, triángulos ascendentes y descendentes. Bien, simplemente son gráficos chartistas, como se le dice. Aquí vemos una gráfica súper interesante donde la verdad que obviamente hay una carga importante de gráficos, herramientas, indicadores. Tenemos por un lado las bandas Bollinger, ahí vemos medias simples de 20, Parabolic SAR, tenemos bueno, el volumen mismo, montos operados, el MACD, estoy viendo desde arriba para abajo, el CSI con las divergencias y los valores. ¿Qué más tenemos? Bueno, no está el RSI aquí, pero esto básicamente es un análisis técnico. Muchísimos gráficos, herramientas. Estamos viendo el gráfico de velas, en este caso, para un activo determinado.
Ya vamos a ver eso en el TradingView.